Punto y círculo del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Es una exposición que estoy haciendo este servidor, Fernando Medina. Simón Bolívar, referencia histórica. La finalidad del artículo es que, tomando de referencia el aporte del comandante Chávez en su momento, el punto y círculo, podemos construir el del pensamiento crítico bolivariano. Aceptamos que Bolívar se nutre de diversas fuentes teóricas y filosóficas, así como toma el testigo del pensamiento crítico de pensadores previos a su discurso de formación de nación desarrollado a lo largo de su accionar revolucionario. El pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, el bolivariano en particular, es pensar desde recorridos históricos. Hoy en día se reconocen figuras que impulsaron la independencia del continente suramericano del colonialismo español. Entre ellos tenemos a San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, Artigas en Uruguay y por Venezuela una generación importante, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, entre otros. Cada uno de los nombrados tiene una relación de punto y círculo donde se desarrollaron y expandieron las ideas de independencia frente al colonialismo español. Punto y círculo. En la Patria Grande, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Gervasio Artigas, Benito Juárez. En Venezuela, Juárez y España, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Rodríguez Andrés Bello, entre otros. Francisco de Miranda, primer punto y círculo revolucionario. Miguel Rojas Gómez, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, lo cataloga como miembro de la primera generación de la Ilustración en el continente. Dice este autor, referenciándose en Roby 1994 y otros, abro comillas, puede afirmarse de Miranda que fue no solo el precursor de la independencia sudamericana, sino también un precursor y a la vez propugnador de las ideas de la independencia cultural y la integración iberoamericana, cerramos comillas. Se demuestra que Miranda es el punto y círculo del pensamiento crítico latinoamericano. La Biblioteca Ayacucho publica en El pensamiento político de la emancipación venezolana 3 textos fundamentales de Miranda: el proyecto de Constitución Americana de 1798, el proyecto constitucional de 1801 y la proclama a los pueblos del continente de 1806, todo redactado por el precursor, producto de su desarrollo intelectual de avanzada para su época. Lo importante de Miranda es que además de militar, fue pensador y generador de ideas. Así lo demuestra en su organización militar para la defensa del continente, donde los rangos militares son tomados de las experiencias de los pueblos originarios. El movimiento del punto y círculo latinoamericano, toda la acción revolucionaria de Miranda, primer punto y círculo, de Bolívar, segundo punto y círculo, está en la formación de líderes de revoluciones emancipadoras latinoamericanas. Influyeron en otros líderes de la Patria Grande, como se dijo, O'Higgins, San Martín, Artigas, entre otros, para construir la emancipación en su propia patria. Punto y círculo. Son ideas pedagógicas, pues enseñaron a las mujeres y hombres de la época que otro futuro es posible, con la finalidad de colocar pueblos en movimiento revolucionario por sus derechos a un futuro digno. Bolívar irradia su obra como punto crítico. Bolívar, a lo largo de su actividad, se caracteriza por construir un pensamiento, lo refleja en los diferentes documentos salidos de su pluma, lo da a conocer no solo a sus oficiales cercanos, sino que además lo irradia al resto de la tropa y al pueblo. Una prueba de esa actitud pedagógica lo representó la adquisición de la imprenta para editar el Correo del Orinoco, prensa revolucionaria que buscaba informar a la población de la realidad política en que vivía. Bolívar es comunicador social de ideas y del pensamiento crítico latinoamericano. A través de esta acción, el libertador confronta ideas, expone argumentos, propone soluciones para la transformación de la realidad, que es un valor del pensamiento crítico. Por ello, es el punto y alrededor de él se expande el círculo,
mucho mayor que el formado por Miranda, de manera que afirmamos que si Miranda representa la primera generación del pensamiento crítico latinoamericano, Bolívar representa la generación subsiguiente, mucho más preparada por cuanto asimiló experiencia de lucha política e ideológica de los que le precedieron, entre ellos Miranda. Si algo tiene Bolívar es accionar su obra pedagógica y crítica. Veamos, por ejemplo, una parte del poema Miguelillo sobre Chimborazo, su encuentro con el destino del universo y los consejos que éste le da al Libertador. Abrimos comillas. Observa, me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto. Dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del universo físico, del universo moral. No escondas los secretos que el cielo te ha revelado. Di la verdad a los hombres. La última parte, donde se expresa decir la verdad a los hombres, es un poderoso juicio crítico que impulsar una orientación hoy en día valiosa frente al avance de los llamados mensajes falsos que se difunden a través de las redes. Las acciones del Libertador son públicas, no podemos pasar por alto las instrucciones escritas de puño y letra de la educación a su sobrino Fernando. Es un diseño curricular de importancia, un mensaje a las y los educadores de Bolívar hoy vigente en el tiempo. Abrimos comillas. Siendo muy difícil presenciar dónde termina el arte y principia la ciencia, si su inclinación lo decide a aprender algún arte u oficio, yo lo celebraría, pues abundan entre nosotros médicos y abogados, pero nos faltan buenos mecánicos y agricultores, que son lo que el país necesita para adelantar en prosperidad y bienestar. Cerramos comillas. La carta es un documento crítico sobre la educación, pero el extracto anteriormente señalado es un juicio crítico del pensamiento pedagógico con características liberadoras. Las casi 19 recomendaciones esgrimidas por Bolívar lo colocan adelantado a su tiempo y podemos afirmar que es el padre de la defensoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria, así como en el discurso de Angostura, cuando expresa, abrimos comillas, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, cerramos comillas, lo hace acreedor de ser el padre de la seguridad social. Todo el discurso ante el Congreso es una pieza de pensamiento crítico. Por otro lado, Bolívar ejerció como punto referencial y tenía a su alrededor un círculo de pensadores críticos con quienes compartió correspondencia. Es el caso de personas que también jugaron un papel de primer orden en la formación de la nacionalidad y de los conceptos que necesitaba la nueva patria, que se emancipaba de los poderes coloniales del Imperio Español. Así tenemos la correspondencia con Francisco Javier de Ustari, Miguel José Sanz y Miguel Peña. Con este círculo el Libertador discutió en 1813 sobre la organización del Estado. Y qué no decir de su maestro, Simón Rodríguez, y compañeros subversivos, podemos afirmar que tuvo las dos facetas de punto y círculo. Fue punto en el acompañamiento que hizo a Bolívar en su caminar por Europa, cuidando de que la depresión por la muerte de su esposa no lo hiciera caer en el abismo. Como punto sirvió de guía y ayudó a visitar sitios de interés y siempre la pregunta crítica de los observados. ¿Por qué? ¿Para qué? Entre otras preguntas que llevaron al joven Bolívar a replantearse su vida. Es la explicación al juramento del Monte Sacro. Rodríguez cumplió en ese momento su papel de punto de referencia, revolucionario, rescatando a un compañero subversivo de su autoanálisis psicológico. Influyó positivamente en su carácter para entonces después ser parte de su círculo de referencia. Chávez es una oportunidad, refiriéndose a Argimiro Gabaldón, decía que el camino del socialismo es difícil, pero es el camino. Pues bien, el camino de Bolívar, su punto y sus irradiaciones pedagógicas es la orientación para lograr desde nuestras raíces de punto y círculo el socialismo bolivariano del siglo XXI.
Esta historia continúa ahora con el comandante pedagogo de Sabaneta. Somos su círculo y debemos continuar formándonos como punto del pensamiento crítico. La revolución bolivariana, el punto y círculo de la patria grande del siglo XXI. De Chávez, del punto, al círculo actual Nicolás Maduro Moro. Gracias por su atención. Viva Chávez y con Maduro me resteo. Más nada.